acá reunidos una vez más como el pueblo de Dios para edificarnos y aprender de la palabra. ¿Cómo va, hermana Angie? No la veía desde la semana pasada. No, hermano, es que ahora se nos puso más difícil el martes, la clase que tenemos con las hermanas, la cambiamos más tarde para poder estar con ustedes y bastantitas se empezaron no a conectarse, entonces regresamos otra vez al horario. Y Claro. luego ese es el martes, el lunes sí entro el martes, el miércoles pues yo me reúno Sí. ahora con ustedes. El jueves me reúno en la congregación, pues ahí con nosotros en Colorado Springs. Y el viernes tenemos clase de mujeres nosotros ahí en Colorado Springs. Por Ok, eso. bueno, lo importante es que te estés reuniendo, lo importante es que te estés edificando. Estamos aquí para eso, ¿sí? Bueno, a los demás sí los había visto durante esta semana. Bueno, ayer los vi, ¿cierto? Espero que todos estén muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. Por favor, me colocan de anfitrión cuando permiten compartir la pantalla, pues es que así es muy difícil. No, ya es muy exigente. Entra tarde y exigente. Bueno, amigo, para ver el profe. María Alejandra, qué gusto verte por acá. Dichosos los hijos, digo, dichosos los ojos. ¿Quién es Qué María bueno que Alejandra? nos estás acompañando. La hija de la hermana Giomer. Ah, con gusto. Pues ahí están. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Buenas Buenas noches, noches. hermana Giomer. ¿Cómo está? Qué bueno, María. Qué buena Alejita que estás con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Bueno, vamos a ver si me dejan compartir pantalla para Aleja, ya que la saludé usted. Ahora sí, sí, ¿eh? Lo que me falta era saludarla a usted para que me dejan compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Capítulo 2. Estructura y organización de la iglesia. Entonces, vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que hemos visto. Primero, la iglesia del Señor fue profetizada desde la antigüedad y tuvo todos sus cumplimientos en el primer siglo, durante el primer siglo. Segundo, la iglesia, el reino de Dios, el cuerpo de Dios es una y la misma cosa. Por eso nosotros no estamos ahora esperando el reino, porque ya nosotros estamos dentro del reino. De hecho, el apóstol Pedro dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Tercero, la iglesia somos nosotros, no es el edificio donde nos reunimos. Nosotros somos la iglesia y somos nosotros los llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz, como dice la alabanza. Quinto, todas las denominaciones cristianas, es decir, técnicamente el 98-99% de las religiones occidentales piensan y argumentan lo mismo. Son la iglesia del Nuevo Testamento, fundada o instituida en el Pentecostés del año 33, 50 días después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Que se estableció con poder. Supuestamente todas tienen el Nuevo Testamento como su única fuente de autoridad. Y bueno, eso es lo que técnicamente creemos, pero es lo que creen todas. La semana pasada pues vimos que en todo lo que nosotros decimos, o tal vez lo que nosotros hemos creído por mucho tiempo que era la base de nuestra fe, pues no nos diferenciamos en nada de la parte denominacional. Sin embargo, hay un dicho popular acá en Colombia que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es que yo diga
que soy la iglesia o que pertenezco a la iglesia del Nuevo Testamento, y otra muy diferente a que realmente lo sea. Son dos cosas que no son lo mismo. O sea, entonces, hay unas formas en prácticas donde nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. En la práctica nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en lo que hacemos. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 11, se dice que los discípulos de Jesús se reunían, estaban en Antioquía y que estuvieron allí por todo un año. Y que reuniéndose allí todo un año, a los discípulos los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué razón? ¿Qué vieron los antioqueños en esos discípulos para llamarlos cristianos? Pues lo que vieron fue las actitudes, el comportamiento de Cristo. Ellos mostraron a Cristo en sus vidas. Entonces, mire que ellos no hicieron un esfuerzo por decirle a la gente, mire, es que yo soy cristiano. No, no, no. La gente los notaba a ellos, ¿cierto? Algo que de pronto no es nuestro común denominador. Entonces, sí hay una cuestión en la práctica que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta en la práctica. Y en esa práctica está todo el tema de la estructura y organización de la iglesia. Entonces, acá pues, nos vamos a tomar varias lecciones. Aparte de mí, un día me dijo la hermana Angie que no teníamos afán. Y yo le tomé la palabra, hermano. Eso sí, créame que le tomé la palabra. Pero si quieren, le ponemos un poquitico de nafta y también no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver en todo este tema de la organización y estructura de la iglesia, cómo es que nosotros nos diferenciamos. Para poder comprender a cabalidad lo que realmente nos hace diferentes, primero debemos tener claro qué es la religión. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de eso? Dejamos ahí la religión. ¿Y qué es la religión? ¿Somos o no somos una religión? ¿Qué religión profesamos? Yo les decía a ustedes que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida. Cristianismo es, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Pero que eso me lleva a ser religioso. Es que cuando le metemos la palabra religioso, religiosidad a la religión, ya la cosa empieza a cambiar un poquitico. Y eso es lo que vamos a ver. Hicieron la tarea que les puse por el grupo de WhatsApp. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me están no lo vi. escuchando? Sí, profe, sí, profe. Oiga, ¿me están escuchando? Pues, al menos me escuchan, pues. Sí, sí, sí. Bueno, pero no sé, Beatriz, si tú estás en el grupo de Colorado. No. No. Entonces no, ustedes vieron fue la otra tarea, la que puse ayer para el de Houston. Bueno, había colocado que pensaran, que definiéramos cuál es la diferencia entre religión y religiosidad y cómo es que eso nos atañe a nosotros, pues cómo nos toca. Bueno, vamos a ver la definición de religión primero. Listo. Vamos a ver qué es una religión, qué es la religión. Ok. La religión es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como religión, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Entonces, mis hermanos, miren la definición de religión: conjunto de creencias, de normas de comportamiento y ceremonias de oración y sacrificio. Acá, en esta partecita, estamos como que, claro, ¿sí o no? Normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio, que son propias de determinado. Entonces, mire, las religiones en sí, todas las religiones, pues buscan que el hombre se conecte, tenga una conexión con la divinidad.
que tenga una relación con esa divinidad o divinidades, pues dependiendo en lo que crea la gente, ¿cierto? Pero eso en sí es la religión. ¿Qué busca la religión? Mire que decía, principios de comportamiento. O sea que la religión realmente va enfocada ¿a qué? Al comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso, en un texto que citaba el hermano Daniel la semana pasada, el texto de Santiago capítulo 5, Santiago dice, la religión pura y verdadera es esta. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus necesidades. Sí, hace una lista Santiago ahí. Entonces, nosotros nos enredamos ahí, nos hemos enredado, pero no somos nosotros como cristianos, sino los seres humanos. Porque nosotros, eso es la religión, pero ¿qué es la religiosidad? Yo le quiero leer mi tarea, porque sí la hice. Hágale, bien pueda. Le voy a leer lo que saqué de religión y de religiosidad. Religión es un invento del hombre, un hecho cultural y más allá de la forma individual de ejercerla, importa y tiene efectos sobre la sociedad y su comportamiento colectivo. Que volvemos a lo mismo, al comportamiento. Religiosidad se entiende como la necesidad fundamental y primaria del ser humano de creer en un ser, ente o una fuerza superior que pueda hacer posible todo lo que para el hombre es imposible por su misma naturaleza humana. Es creer en un ser superior para depositar su esperanza y darle sentido a la vida, sentirse acompañado, encontrar respuestas a las que su inteligencia no le puede proporcionar. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Ella está toda contenta con su tarea. Ella está toda contenta con su tarea. Vengo yo aquí a arruinarle ahí la nube negra en el picnic ahí. Muy bien, hermano. Entonces, mire, la religiosidad, hermanos, nosotros no vamos a encontrar la diferencia entre religión y religiosidad si lo miramos a través del diccionario. Porque sí, o sea, básicamente la religiosidad, de acuerdo a todo lo que nos leyó la hermana Lidia, ¿saben qué es la religiosidad? En síntesis, es el cumplimiento de las normas y el comportamiento de la religión. Ahora, ustedes entienden que hay significado y significante de las palabras. ¿Sí sabían eso? Que existe el significado y el significante de las palabras. Sí. ¿Cuál es esa diferencia entre el significado y el significante? El significante no es lo que es como la imagen de lo, digamos que un carro, entonces uno se imagina el carro. Ok, muy bien. Y El significado es lo que nos da. Es que es un aparato de 4 ruedas que me lleva a donde yo quiero. No necesariamente de 4 ruedas, porque hay unos de 3 y son carros, hay unos de 12 y son carros. Pero yo estoy pensando en Digamos que es un medio de carro. transporte, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo así, pero está muy bien el ejemplo ya. El significado es el que nos da el diccionario. El significante es la imagen visual que nosotros nos hacemos al escuchar la palabra. Cuando yo les digo limón, ustedes escuchan limón, inmediatamente tienen en su imagen visual, ¿qué? Una Ese fruto limonada. que es ácido. Limonada. Una Se me agua la limonada. boca con Sí, salsita. Entonces, pasa lo mismo. Con todas las palabras nos pasa lo mismo. El significado y el significante. ¿Qué ha pasado con la religiosidad? Pues la religiosidad le ha quitado algo muy importante a la religión. ¿Y saben qué es lo que le ha quitado? Le ha quitado a Dios de la religión. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para eso eran los líderes religiosos del judaísmo en tiempos de Jesús. ¿Conocían la ley los escribas y fariseos? Sí, ellos las conocían. Conocían la ley, ¿cierto? Sí. Practicaban la ley.
No, la acomodaban, que era A su diferente. conveniencia. En su conveniencia, pero la practicaban. Pero ahí fue cuando yo la acomodo a mi conveniencia, entonces yo ya estoy sacando a Dios de la religión. Yo ya estoy sacando a Dios de la ecuación. ¿Sí? Miren, la ecuación es muy simple, hermanos. Dios habla, yo obedezco. Esa es la ecuación. Dios habla, yo obedezco, igual felicidad, igual salvación, igual vida eterna. ¿Cierto? Pero cuando yo empiezo a querer acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia, entonces ya saqué al autor, al centro de esta ecuación, ya la saqué. Que fue que saqué a Dios de en medio. Entonces, la religiosidad nos lleva a sacar el corazón de nuestra adoración. Sacamos todo. Entonces, se nos vuelve más importante la tradición que en sí lo que dice Dios. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús iba con los apóstoles, iban por un sembrado y que los apóstoles empezaron a recoger espigas y a comer espigas. ¿Cuál fue la acusación que le dieron la acusación que les hicieron los escribas y fariseos a los apóstoles? ¿Cuál fue la queja que le pusieron a Jesús? ¿Recuerdan? No era de que como era un sábado que no estaban guardando No. el reposo. No, esa no fue, ese día no era sábado. Que no se habían lavado las manos. ¿Cómo? Que no se habían lavado las manos. No se habían lavado las manos. Porque tus discípulos comen sin lavarse las manos e invalidan la tradición de nuestros padres. Ojo que esa palabra es clave. Tradición. Entonces, la religiosidad está llena de tradición. Empezamos a colocar la tradición por encima de la misma verdad del Nuevo Testamento. ¿Podemos nosotros caer en eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que nosotros, la iglesia del siglo XXI, podría llegar a caer en eso? Sí, señor. No podría, ¿Cómo? ha caído. ¿Cómo ha caído? ¿O cómo podría llegar a caer? Con la cena del Señor, por ejemplo, que es que se tiene que tomar en una copa. No, que se tiene que tomar en un vaso. No, que tiene que tomar en una copa todos. Bueno, esas son cosas de práctica. Ahí podríamos caer, pero a ver, Beatriz dijo podría. Daniel fue un poquitico más fuerte y dijo ha caído. ¿Cómo ha caído la iglesia del Señor en esa religiosidad? En el nombre, hermano Leonel. En el nombre, muy bien. O sea, aquí se reúne la iglesia de Cristo y ya. O sea, si no se llama iglesia de Cristo, no es iglesia del Señor. No, el nombre no es lo que nos identifica. Ajá. ¿Cierto? Habíamos estudiado también nos podríamos llamar nosotros pentecostales. Sí, somos la iglesia que se fundó en el Pentecostés, de hecho somos pentecostales. Podríamos llamarnos católicos, claro, la iglesia tiene un carácter universal y la palabra católico significa universal. Podríamos llamarnos nosotros luz del mundo, pues es nuestra responsabilidad y obligación ser luz del mundo, ¿cierto? Entonces mire que no es el nombre, pero miren, yo estoy de acuerdo con Daniel en que sí hemos caído en eso. Hemos caído en religiosidad. Y no solamente con el nombre, hermana Angie. La reunión de los domingos. Pregunto. La forma de la Santa Cena también como tal. Sí, ese fue el ejemplo de allá, pero miren esta. La reunión de los domingos. ¿Es importante reunirnos los domingos? Amén. Claro que sí. Claro. ¿Y cuál es el objetivo de reunirnos los domingos? Para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el objetivo de la cena. Ah, pues sí.
Pero eso es como lo más. ¿Cuál es el objetivo de reunirnos los domingos? Estar en comunión con los hermanos. Esa Hace es. parte, hace parte. Nos reunimos como cuerpo para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Amén, amén. Ese es el objetivo de la reunión los domingos. Entonces, pero a alguien se le pudo haber convertido la reunión de los domingos en tradición. ¿Qué piensan ustedes? De pronto a algún hermano se le pudo haber convertido el asistir al servicio dominical en una tradición únicamente. ¿Qué piensan? ¿Sí Sí, o cuando no? el resto, sí, cuando el resto de la semana no hace nada, cuando el resto de la semana no hace nada viviendo el cristianismo, sino que solamente lo usa para esas 2 horas nada más. Entonces nos volvemos Podría ser. como los católicos. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarse, como algunos lo tienen por Costumbre. costumbre. ¿A poco costumbre no es sinónimo de tradición? Dependiendo del contexto. Podríamos utilizar costumbre como sinónimo de tradición. En México es una costumbre, por allá el 2 de noviembre, que comer el pan de los muertos. Son descarados, le quitan un pan a los pobres muertecitos. Ustedes están vivos y se le comen los pasitos a los muertos. ¿Cierto que es una costumbre, hermana Angie? Sí, señor, y un elote en el panteón. Sus flores. ¿Un qué? Un elote, una mazorca. Una mazorca, un elote con chile, tajín. Con mucho chile. ¿Y queso? ¿Y No, qué? ya quiero ir al Día de los Muertos. Ya quiero ir al Día de los Muertos a comer. Bueno, nosotros le decimos mazorca, pues a mí me fascina la mazorca. Ya quiero ir a comer eso. Bañado Pero bueno, de es una costumbre, queso. ¿cierto? ¿O es una tradición? Tradición. O las dos cosas, ¿no? Son sinónimas, mire que son sinónimas. Sí. Es una costumbre en Estados Unidos el último jueves de noviembre dar gracias, ¿no? Sí. Comer Día de pavo. Acción de Gracias, el Día del Pavo, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Es una costumbre o una tradición? Tradición. Son sinónimos, costumbre, tradición. Entonces, mire, como la palabra costumbre y tradición son sinónimas, de acuerdo al contexto, ojo, que a nosotros se nos puede volver una costumbre ir el domingo al servicio. Y cuando yo voy al servicio y voy bien organizadito, pero voy ahí pendiente de a qué horas llegó Ramón, y porque es que Ramón no llega temprano nunca. Y ese hermanito que tiene un niño pequeño, ¿y por qué no lo carga para que no llore, para que no moleste? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con el objetivo de la reunión en domingo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? No. ¿O me estoy yendo a colocar de fiscal, de juez, de sapo, de metido, de chismoso, a fisgonear en lo que mis hermanos hacen? Ajá. Y cuando estoy haciendo eso, entonces, ¿qué? ¿Realmente estoy alabando a Dios? No, ni que vaya. Cuando estoy más pendiente de a qué horas terminan porque me quiero ir para el partido de fútbol en la tarde, ¿qué estoy haciendo? Dime qué estoy haciendo. No es que estoy solamente cumpliendo con una tradición. Estás como Si lo viéramos en la vida de Jesús, ¿recuerdan cuando muchos llegaron y Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? O sea, cuando yo no estoy en el hoy, en el ahora, en esta reunión, tenemos la tradición, la costumbre de reunirnos los miércoles en la noche,
Pero si yo no estoy aquí en el hoy, en el ahora, estoy más pendiente de lo que está pasando a mi alrededor, no sé, del negocio, de cualquier otra cosa, La ¿qué telenovela. estoy haciendo? Ahí está de De la hipócrita. novela, si yo... ¿Cómo, Lidia? Está de hipócrita nomás. Pues eso es lo que se llama la religiosidad. Cuando La yo lo que hipocresía. hago es netamente externo. O sea, yo me esfuerzo para que ustedes vean la mejor cara mía. Yo me esfuerzo para que ustedes me vean bien prolijito, bien atalajadito, con mi disfraz de santidad. Pero resulta y sucede que entre nosotros nos podemos engañar los unos a los otros. Es más, nos podemos engañar hasta nosotros mismos. Pero a Dios no lo engañamos. No. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Hermano, mire, cuando yo les insisto en que esto no es una religión, sino una forma de vida, es una relación con Dios, es porque mis hermanos, ¿saben qué? Esto necesita que tu corazón llegue a un nivel de conexión con el corazón de Jesús. Bueno, voy a decir con el corazón de Cristo, porque cada que digo el corazón de Jesús, eso me retumba en los oídos, porque aquí hay un cuadro que pintan del corazón de Jesús. Y es sinónimo de, es símbolo de arte y idolatría en este país. Entonces, nuestro corazón tiene que estar conectado con el de Dios, sentir como Dios siente. Pero ¿acaso yo estoy sintiendo como Dios siente? Cuando para mí es más importante que todos lleguen a las 8 de la mañana en punto para empezar el servicio y estoy poniendo la hora de inicio por encima de la persona por la que murió Cristo. ¿Ustedes creen que eso es ser espiritual? No estoy diciendo con esto que vivamos en un desorden, pero ojo, que lo más importante es la intención que tú tienes en tu corazón para hacer las cosas y en especial para servir y alabar a Dios. ¿Cómo te preparas para servir y alabar a Dios? Daniel dijo algo muy importante. Se nos volvió tradición el servicio. Cuando somos cristianos 6x1, 6 días en el mundo. Y ese ratico que estamos en el servicio lo cantamos como día completo. Más conchudos nosotros todavía. Pero no, sí. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dígame qué hay de diferencia entre eso y lo que viven y practican muchas denominaciones. Dígame cuál es la gran diferencia. Cuénteme, los escucho. Ninguna. 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 Ay, ¿cómo van a decir ustedes que usted es cristiano, que usted es cristiana, si usted usa jeans? No, así no se visten las mujeres de Dios. ¿Han escuchado una perlita como esas alguna vez? Sí. ¿Y será que la sangre de Cristo no es mucho más poderosa que un jean o un vestido? Claro. Pregunto pues. O sea, la sangre de Cristo no tiene poder para salvar a la hermana que se pone jeans o pantalones. ¿Saben qué es eso? Eso es un capricho de algunos. ¿Sí? Entonces miren cómo nosotros nos hemos ido dejando permear de la religiosidad. Entonces nos hemos ido volviendo religiosos, somos muy religiositos. Se nos olvidó ser discípulos, pero sí somos de muy, en un alto nivel religioso. Ahí estamos bien, ahí estamos 5-5, como digo yo. ¿Por qué? Porque esa religiosidad me muestra. ¿Sí? Ay, ese hermanito como es de espiritual. A veces han juzgado ustedes algo así. Vemos un hermano y decimos, ese hermano como es de espiritual. Ese hermano como es de maduro en la fe. Sí. A veces decimos esos atributos de gente que ni conocemos.
Si vemos un Cuando a mí me hermano que dicen- está predicando sin la Biblia y sabe todos los versículos al revés y al derecho, sí decimos, ay, es muy espiritual y todo, pero en realidad no No, sabemos. es lo que tiene buena memoria. Es lo que tiene buena memoria. Buena O muy buena retención. preparación. Se prepara bien. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando yo escucho eso, ay, es que ese hermano como es de espiritual, yo siempre les digo lo mismo. Vaya, vivan con él 15 días, un mes a ver y después me cuentan. Yo espero que sea muy espiritual. O sea, realmente yo quiero eso. Pero vaya y mire y cómo es que él vive en la vida real. Todos, hermanos, todos. Somos espirituales en los servicios en las reuniones cuando nos reunimos como iglesia, todos somos espirituales. ¿O no? Todos somos espirituales cuando nos reunimos ahí. Algunos ponen carita de triste, otros ponemos carita muy contenta. Nos hablamos duro, otros hablan pasito. Sí, todos ponemos esa pintica de espiritualidad. La pregunta es, ¿en la vida real somos espirituales o eso es únicamente publicidad? Esperemos que no sea publicidad, hermano, porque el Señor lo que está demandando de nosotros es que marquemos la diferencia. ¿Saben qué es muy triste, hermanos? De verdad se los digo. Cuando uno encuentra en la calle personas con mejores aptitudes que los hermanos de la iglesia. Ajá, así es. Y eso nos tiene que dar vergüenza. Y eso nos tiene que prender las alarmas, hermanos. Porque si estamos en esa, no vamos para ninguna parte. Si usted está en esa situación y no cambia, más le vale que lleve testigo de Jehová. ¿Y saben por qué testigo de Jehová? Pues al menos ellos tienen la esperanza de que otros se van a ir para el cielo, pero que ellos van a quedar aquí parchaditos muy chévere. Sí. ¿Sí o no? Entonces, al menos, pues ya que usted no quiere ir para el cielo, pues hombre, al menos vuelva a testigo de Jehová y crea esa mentira pues tan grande. Crea eso. No, hermano, la invitación es a que nos esforcemos cada día. La espiritualidad no debería ser tan difícil, hermano. ¿Saben dónde se nos convierte la espiritualidad difícil? En que nosotros estamos impregnados completamente de religiosidad. No, miren, ser cristiano es vivir, esforzándonos cada día por vivir de la forma en que el Espíritu Santo nos muestra que vivamos. Eso es ser cristiano. Eso es tener amor por el prójimo. Así piense muy diferente a mí, hay que tener amor por él. Pero no tener amor de dientes para afuera, tener amor de verdad. ¿A cuántas personas le demostraste hoy el amor de Jesucristo? Pregunto, no me la responda. Angie levantó la mano, cuénteme, Angie. Una pregunta, el defender cantarle a nuestro Dios como Él quiere, con fruto de labios, sin instrumentos, ¿es una posición de religiosidad? Ok. Vamos a llegar a un punto, no voy a responder esa pregunta hoy, porque eso lo vamos a responder mucho más adelante. Adelante en este curso, porque también, o sea, nosotros vamos a marcar la diferencia en la organización y en la adoración. Y en ese punto, hermana, en ese punto, principalmente en ese punto que usted me está preguntando, no sabe cuánto he orado para esta clase, por ese punto. Bueno, yo ¿Y saben por qué? nomás le adelanto porque me dijeron que yo estaba actuando como, así como religiosidad. Fanática, te Ok. dijeron, fanática.
que nos digan. Pero mire, hermano, cuando digo que en ese punto estoy orando mucho, ¿sabe por qué es? Porque le estoy diciendo al Señor que me muestre lo que Él realmente quiere. Yo Porque también. cuando yo me coloco, aquí es donde yo tengo que mirar, ¿es esto lo que el Señor nos enseña o es la tradición de lo que nos enseñaron? Y ahí es donde nosotros tenemos que, sí, o sea, no estoy diciendo, no me saquen panderetas, no me saquen guitarras, no me saquen nada todavía, que no hemos llegado a esa conclusión. Sacamos el Seguimos timbre. haciendo lo mismo. Lo seguimos haciendo de la misma forma. Paréntesis para contestarle a Angie. Hasta el momento, lo que el Señor me ha mostrado es, yo no puedo mirar solamente esta parte de la historia porque Dios no cambia. Yo tengo que mirar todo. Dios, en su inmenso amor y en su sabiduría, nos dijo en detalle cómo quería que se hicieran las cosas. El silencio de Dios, para mí, el silencio de Dios obra como mandato. ¿Cómo que el silencio de Dios? A ver, el Señor dijo cómo debíamos de participar de la cena del Señor. ¿Sí o no? Sí. Nos dio instrucciones específicas. ¿Cómo participar de la cena del Señor? Sí, hermano. Sí, señor. Sí, pero Levanten la mano para los que les mí, gusta la Coca-Cola. sí, pero para mí Levanten la hemos vuelto religiosidad también. la mano los que les gusta la Coca-Cola. Y levanten la mano los que les gusta, no sé, un pancito con mantequillita, mermeladita. Sabe rico con gaseosa, de verdad, sabe rico con Coca-Cola. No con gaseosa, con Coca-Cola sabe rico. ¿Por qué no participamos de la cena del Señor con eso? Porque el Señor ya dijo cómo teníamos que participar. Madura. ¿Sí? Ya Él nos dijo cómo. Entonces, como Él ya nos dijo cómo hacer esto, no podemos pensar, no, pero es que no me dijo que no lo hiciera, sino ya te dijo cómo. Y cuando no nos dijo cómo, entonces eso tampoco es no es un semáforo en verde para que yo diga, no, pero es que el Señor no me dijo que no lo hiciera así, entonces yo sí lo puedo hacer así. Mi opinión, en base a lo que he estudiado hasta el día de hoy, 7 de septiembre del 2022. Si el Señor hubiese querido que dentro de la iglesia se hubiesen tocado instrumentos, lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho. No lo dijo. No lo dijo. No dijo, háganlo así. No. Tenemos que ir un poquitico más allá. O sea, eso de fruto de labios, el hecho de tocar un instrumento no impide que sea fruto de labios. Es el uso de los instrumentos como tal. Si el Señor hubiera querido algún tipo de instrumento en la adoración de la iglesia, no lo hubiera dicho. Ahora, De eso estoy totalmente seguro. Daniel. un comentario que tengo yo con respecto a la cena del Señor. Yo creo que esa sí la hemos convertido en religiosidad. ¿Por qué Por lo razón, sí, motivo, circunstancia? porque nosotros llegamos y comemos el pedacito de galleta que esté partido, que esté ya hecho en cuadradito, y nos tomamos el jugo de uva o el vino, lo que sea. Digamos, el jugo de uva está bien, no importa, eso es lo de menos. Pero ¿cuál era el espíritu de la cena del Señor? Era todos estar compartiendo una cena. Había comida. Era estar en comunión. No es que está uno de espalda
el que está enfrente de mí está de espalda, el que está enfrente de ese está de espalda y así sucesivamente. Entonces, yo creo que lo hemos convertido eso en una religiosidad, en hacerlo de la manera como lo estamos haciendo, y no como lo hacían en aquel entonces, que era que hacían una comida, y en la comida partían el pan, tomaban el vino, y ahí hacían la remembranza de nuestro Señor Jesucristo. Pero le Es en llamó la atención. particular, es en particular, Le llamó la atención fuertemente a los corintios por eso. porque era una comida y había gente que se adelantaba a comer y no le dejaba comida a los otros. Ese era el problema. Pero Eso, estaban comiendo. No era que, entonces, por eso les digo que no es eso un no era pedacito, participar de la no cena es del un Señor. pedacito, no es Ahora, un pedacito de galleta que nos dan y cada uno, ya me comí la cena del Señor. No, porque no estás participando en ninguna cena. pero Daniel, aquí lo importante es entender, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Aquí lo importante es entender qué representaba el partir el pan participando de la cena del Señor. Sí, está bien, ellos hacían un ágape, al menos los corintios hacían un ágape, ¿sí? Tenemos ejemplos en Hechos donde Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, se cayó Eutico, lo resucitó, participaron de la cena y después comieron, ¿sí? Que es algo a veces lo que es lo que a veces hacemos. Participamos de la cena, tenemos el servicio y hay un almuerzo, hay una confraternidad, ¿cierto? Pero eso va más en la forma que en el fondo. El fondo de la cena del Señor es... ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Cuéntenme cuál es el propósito de la cena del Señor. Recordar, conmemorar ese La momento. muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo? Hacerlo en No, no, memoria Beatriz de primero. él. Yo dije que recordar y conmemorar ese momento tan especial. Ok. Recordar. Esa palabra me encanta. La usamos, es una palabra que usa la Iglesia de Cristo en el 95% de sus congregaciones. La cena del Señor es para recordar la muerte de Jesús. ¿Y qué recordamos? ¿Realmente recordamos la muerte de Jesús? ¿O recordamos la pasión de Cristo de Mel Gibson o de alguna de las otras películas que normalmente presentan por allá en abril en Semana Santa? Porque a nosotros nos queda difícil recordar aquello que no hemos vivido. Y hacerlo en memoria de, una cosa es hacerlo, el texto dice, hacerlo en memoria de, es muy diferente a hacer memoria de. Cuando yo tengo que hacer memoria de, estoy obligado a recordar algo que yo viví. Hacerlo en memoria de es hacerlo en honor a o en honor de. Entonces, a veces hemos confundido los términos y de pronto podríamos estar participando mal de la cena del Señor. La más común. Bueno, hermanos, llegamos a la cena del Señor, llegamos al momento de la comunión con Dios. Me hagas eso. O sea, el cristiano tiene 20 minutos de comunión con Dios a la semana. No, pues ya. Como dicen por ahí, apague y vámonos. Nosotros no vamos a tener, la cena del Señor no es tener comunión con Dios. De hecho, dice que es la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. La iglesia, nosotros. La iglesia. Entonces vamos a tener comunión entre nosotros porque vinimos a reflejar la comunión que ya tuvimos durante la semana. Ah, bueno, ahí es donde nos enredamos, porque es que como durante la semana no estamos teniendo comunión con Dios. Miren que es que todo tiene que encajar. A la medida que yo tengo comunión con Dios en la semana,
Vengo a hacer pública mi comunión con Dios en el servicio dominical. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sí, las alabanzas, la cena, la misma ofrenda, la misma predicación, se nos ha vuelto religiosidad. Nosotros estamos dejando volver eso. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Hola. Pues no, no es Claro la que no. voluntad de Dios que estemos actuando como religiosidad. Miren, hermanos, esto no se trata de religión. Esto se trata de vida. Esto se trata de vida. Cristianismo es vida. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en usted. Cristo formado en nosotros. ¿Ustedes creen que eso se logra a punta de teoría? ¿Ustedes creen que eso se logra a punta de versículos de memoria? ¿A poco, cuando Pablo llegó a varias ciudades, no decían, esos que han trastornado el mundo entero ahora han venido a nuestra ciudad? Porque la gente cambiaba. Empezaban a vivir de otra manera. Ojo, una cosa es ser religioso y otra cosa es que los que desconocen de esto te tilden de fanático, es la palabra moderna, te tilden de fanático porque te estás dejando, porque te dejas mover por el Espíritu Santo. ¿Cómo están para un dolor de cabeza? Más. ¿Cómo están para un dolor de cabeza donde les diga que parte fundamental de la naturaleza distintiva de la iglesia es la obra del Espíritu Santo dentro de la misma? Y nosotros somos la iglesia del Señor y poco o nada hablamos del Espíritu Santo. Poco o nada aceptamos el ministerio del Espíritu Santo, pero somos la iglesia del Señor. ¿Cómo somos? No sé. O sea, ¿cómo lo hemos hecho durante todo este tiempo? No sé realmente. Pero yo veo en Hechos al Espíritu Santo orando en cada congregación. Les digo una cosa, mis hermanos, Dios no cambia. El Espíritu Santo tiene que orar en cada congregación. El Espíritu Santo tiene que orar con poder en Impact, en West Houston, en por allá. Lidia, ¿no puedes ir a una congregación que tenga un nombre como la gente, en español preferiblemente? ¿No es que tú te reúnes? Es de un Yo nombre me de una reúno calle, en creo. Grace, ¿En dónde? Grace Street. Ay, hermana, ese nombre no es bíblico siquiera. Se llama Pues ahí yo me reúno. No, hermana, no. Grace. Allí, o sea, en la calle de Gray, en la calle Gris, creo, pues, es lo que le entendí. No, Sí. no, Grace, En la Grace de calle Gracia. Grace. Ujú. No, Ok. es Grace, A Grace la de calle de la Gracia era, Gracia. ¿no? Era Así se Grace, llama, Grace Street Church of Christ. pero es Gray de Gray, Parece Grace. lenguas. de Gris, De Gracia. de Gracia, es Grace de Gracia. Ajá, Grace. Ah, no te pronuncie bien, pues. No lo puedo decir en español, pues, más fácil. Bueno, Iglesia. el Espíritu Santo se tiene que mover con poder en el Carmen de Iboral, en la congregación de Girardota, en la congregación, donde quiera que haya una congregación, el Espíritu Santo se va a mover con poder. Porque es el Espíritu Santo el que nos transforma y el que nos va a llegar, nos ayuda a lograr el objetivo de Cristo formado en nosotros. ¿O ustedes creen que eso es aprendiendo de versículos de memoria? Yo creo que los que hemos pasado por una escuela, no, Ramón, si Cristo se formara por uno por los versículos de memoria que uno tiene que decir,
Hace rato lo tuviéramos, ¿no? ¿Qué aprendimos a memorizar? No, hermanos. Esto es de vivir. Y de vivir movidos y guiados por el Espíritu Santo. No hay de otra. No hay de otra. Es vivir movidos y guiados por el Espíritu Santo. La próxima semana vamos a empezar ya a mirar cómo es que se lleva la estructura, cómo se hace la estructura y la organización de la iglesia. Ramón, rapidito, son las 33, 2 minuticos máximo. No, solamente quería leer Efesios 4:1, donde el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces creo que la obra del Espíritu Santo es hacernos andar por medio de la vocación con la que Dios nos llamó a través de su evangelio. Y recuerdo, pues usted está hablando de la obra del Espíritu Santo desde Ezequiel 25 o 35, 25 a 27, decía el Señor que iba a poner su espíritu entre nosotros para poder cumplir los decretos y los mandamientos que él iba a establecer, que se han cumplido ahorita en el nuevo pacto. Entonces, para no ser religiosos, realmente tenemos que andar, vivir de acuerdo a esa palabra que Dios nos está enseñando, nos está mostrando, hermano Néstor. Muy bien, hermano Ramón. Entonces, hermanos, los animo. Animémonos los unos a los otros a dejar actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé a nosotros quién nos dijo que no se podían levantar las manos para orar. Ya leí yo. Pues el apóstol Pablo dice que levanten manos santas y oren. Así es. Entonces, nos hemos dejado, mire, nosotros nos hemos dejado permear por muchas cosas y a la larga estamos defendiendo una doctrina, una religión que nada que ver con el Nuevo Testamento. En muchas cosas, en algunas, no en muchas, en algunas cosas. ¿Sí? Entonces, dejemos el miedo. En el amor de Dios dejemos el miedo y déjese mover por el Espíritu Santo. Amén. Usted es templo del Espíritu Santo. O sea que con su cuerpo usted no hace lo que usted quiere. Usted hace lo que el Espíritu Santo quiere hacer porque Él es el dueño de eso. Usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces, dejémonos mover por el Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Esa fue la promesa de Jesús con el Espíritu Santo, ¿no? Y el Consolador los guiará a toda la verdad. Nosotros necesitamos ser guiados a toda la verdad, pero no a la verdad de Ramón, no a la verdad de Alejandro, no a la verdad de Daniel, no a la verdad mía. Necesitamos ser guiados a la verdad de Dios, entendiendo cada situación que nos pasa como parte de nuestro aprendizaje. Mis hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Amén. Dios me los bendiga. Disculpen ahí la tardanza, yo sé que ya está tarde. Muchísimas gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen de conectarse hasta esta hora para que podamos aprender de su palabra. Espero de corazón que esta palabra la reciban, no como presentada por mí, yo no soy nadie, pero que sí la reciban como de parte de Dios, porque es Dios el que nos está hablando a través de todo esto. Bendiciones, Amén. mis hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Amén. Dios lo bendiga. Qué bueno.